Bienaventurados los llamo, qué bueno que están en la casa de Dios. Dice la palabra, como leyó el pastor, créanme que ese salmo también yo lo traía. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 65. Entonces hoy te llamo, buenas tardes, y te llamo bienaventurado porque estás aquí. Como ustedes saben, hermanos, estamos a una semana de celebrar unos bautizos aquí en la iglesia. Hay algunos hermanos que se van a bautizar y eso nos llena de gozo, ¿no? Es un momento muy emocionante, es un paso de fe y de obediencia que representa lo que ya ha pasado en la vida espiritual. No sé si aquí todos sean bautizados o algunos no. No sé, ¿quién no ha sido bautizado aquí? 2 personas. Ahorita vamos a explicar un poquito. Ayer yo creo que ya tuvieron bastante enseñanza acerca del bautismo, pero de todos modos vamos a tocar un poquito ese punto. Y algunos de nosotros, fíjense que yo, por ejemplo, recuerdo que fui bautizado en el año 2003 y fue una experiencia muy bonita. Ya tiene casi, ¿cuántos? 20 años, ¿no? Que estoy aquí, y fue una experiencia muy linda. La verdad que yo ese día hicieron una excursión porque iba a hacer bautizos. Y pues ese día estando ahí yo no sabía ni qué era bautizarse, nada. Me dijeron, ¿te quieres bautizar? Pues yo dije que sí. Créanme que si me hubieran dicho antes todo lo que significa y todo lo que implicaba bautizarse, ¿qué creen que hubiera pasado? Pues hubiera dicho que sí y lo volvería a hacer, porque en realidad ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y yo les pido, hermanos, que dispongamos nuestros corazones y vamos a orar, así como están en actitud de oración. Inclinamos nuestro rostro para encomendarnos al Señor. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor. Dice tu palabra ahí en el libro de Efesios que en la iglesia sea la gloria, Señor. Y nosotros sabemos que al escuchar tu palabra, que al poner atención, que al guardarla en nuestro corazón, te glorificamos. Ese es nuestro fin, para eso hemos sido creados, para exaltarte y para glorificarte. También te pido que guíes mis ideas, mis pensamientos, que prepares y dispongas nuestros corazones para que al terminar esta predicación, Señor, tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y así también, hermanos, les pido que tomen sus Biblias. Vamos a revisar el texto de Romanos, capítulo 6, verso 1 al 4. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a las Sagradas Escrituras, y vamos a leerlo juntos. Romanos 6, capítulo 6, del verso 1 al 4. Yo voy viendo cuando ya la mayoría esté de pie, ahorita proseguimos a leerlo. Si no alcanzan a leer en sus Biblias, aquí tenemos el texto en la pantalla, Romanos capítulo 6. ¿Y qué creen que esta lectura que vamos a hacer, como se darán cuenta, es el texto del cual toma el nombre nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Vida Nueva, y este es nuestro respaldo bíblico, Romanos 6, del 1 al 4. Y dice así, lo leemos. El 1 los hombres, el 2 las mujeres, y en el 4 nos unimos. Los hombres dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, este texto, como les decía, y ustedes lo pueden también observar ahí en la lona que está allá afuera, es el texto base o el texto lema del que toma nombre la iglesia. Y es un texto precioso porque nos ilustra varias verdades importantísimas. Y así como estamos tomando de importancia en este texto, quisiera hacerle 2 preguntas cruciales, importantísimas para usted, ya que la respuesta de estas preguntas y su reflexión va a configurar un poco lo que usted cree y hacia dónde usted camina, ¿no?
Al responder estas preguntas y reflexionar en ellas, usted va a poder ver cuál es el siguiente paso de crecimiento y de desarrollo en toda su vida cristiana. Antes de que empiece a responder a esas preguntas, les pido que me pongan mucha atención, por favor. No se me vayan a dormir, ya que si después de las 3 horas que voy a estar dando el mensaje no recuerdan ninguna palabra de la que dije, por lo menos que se acuerden de estas 2 respuestas, con esto me doy por servido. Entonces, por favor, hermanos, no se me vayan a dormir. La primera pregunta que quiero hacer y que es súper importante, es clave en toda la vida cristiana, así tengas un día de que hayas nacido de bueno o de nuevo o 20 años creyendo en el Evangelio. La primera pregunta tiene que ver con el libro, ¿no? El libro que nosotros creemos es nuestra única regla de fe y de conducta. En eso los cristianos nos distinguimos con todas las otras religiones. Inclusive, por ejemplo, con el catolicismo romano, ellos tienen varios libros que nosotros, o varias fuentes de información que nosotros no. Nosotros solamente tenemos la Sagrada Escritura, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, los mormones. Ellos tienen el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio, la Biblia, otros libros de donde sacan sus enseñanzas. Nosotros solamente tenemos la Biblia. La iglesia romana, por ejemplo, tiene la Biblia, sí, pero también la tradición y la palabra del Papa. Entonces ellos de ahí también sacan su doctrina y su práctica, pero nosotros solamente nos concentramos en la palabra de Dios. Y es por eso que les quiero hacer una pregunta, pero crucial, y yo quiero que la reflexione. Dice así el libro, ¿cuál es el propósito y el objetivo de toda la Biblia? Si yo les preguntara, si yo no conociera de la Biblia, yo me acerco a ti y te pregunto, ¿cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Qué trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje? Ustedes piénsenlo y reflexionenlo. ¿Qué le dirían a esa persona? Y la respuesta es un poco sencilla, pero muy profunda, y es que el objetivo y la finalidad de la Biblia es la doble S. ¿Qué es la doble S? Salvación y santificación. Para eso fue escrita la Biblia, para la salvación y la santificación. La salvación, ¿a quién? A los que no conocen de Dios. ¿Y la santificación para quién? Para los que conocen de Dios. Ese es el principal motivo por el cual la Biblia fue escrita. Aunque podemos derivar mucho de los versículos, podemos englobar todo en estas 2 áreas, salvación y santificación, son áreas bastante grandes. Y cada advertencia, cada promesa, cada letra, cada texto que ustedes encuentran ahí, trabaja para eso, para obtener salvación y santificación. Esa es la primera pregunta. Entonces, no sé si me van siguiendo un poquito. El objetivo de la Biblia es salvación y santificación. La segunda pregunta que quisiera yo establecer para que podamos ir avanzando es, ¿qué sigue después de que soy salvo? ¿Qué sigue después de que me bauticé? Porque como ustedes saben, el bautismo representa lo que ya pasó en el interior. Una conversión, un cambio de vida. Ahora el bautismo lo manifiesta. ¿Qué sigue después de eso? Cuando salimos del agua, los que se van a bautizar, cuando salen del agua, ¿para dónde te mueves? ¿A dónde vas? ¿Qué sigue en la vida cristiana? ¿Cuál es el siguiente paso de fe que tú tienes que dar? ¿Ahí nos quedamos? ¿Es seguir como venimos? ¿Cuál es? Y la respuesta la vamos a encontrar, hermanos, a esta pregunta de qué sigue después de la conversión, después del bautismo que representa la conversión. La vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, verso 4, que ya lo leímos. Y voy a leer el 4, que dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Ese es el siguiente paso, hermanos. Pues fin de la predicación. No es cierto, vamos a seguir avanzando. Ay, el pastor ya me quería aventar algo, creo. Pero no es el fin, vamos a seguir avanzando, pero esta es una palabra clave. Lo que sigue es que andemos en vida nueva, ¿no? Ahora sí, hermanos, los que están acostumbrados y quieren dormirse, ya pueden dormirse, que ya seguimos con el mensaje. Pero bueno, cuando seguimos nosotros leemos el libro de los Romanos, vamos a encontrar que Pablo nos empieza a enseñar de una forma muy lógica en lo que él va explicando. No es como que lanza palabras al aire y lo que se le va ocurriendo, sino que él va
como que dibujando, como que construyendo acerca de ideas y de pensamientos. Y cuando nosotros leemos el libro de Romanos, comúnmente este libro es tan importante que se le llama la columna vertebral del cristianismo, ¿no? Allí Pablo, por el Espíritu Santo, nos da una cátedra. Si ustedes quieren aprender acerca de Dios y acerca de cómo debemos de practicar esa fe, tienen que leer el libro de Romanos. Está, pero excelente. Y entonces, hermanos, tenemos que en el capítulo, Pablo del 1 al 3 nos va a hablar de la universalidad del pecado. Y ustedes recuerdan ese versículo que dice Romanos 3:23. ¿Alguien se lo sabe, Romanos 3:23? Sí, yo creo que sí se lo van. A ver, hermano. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo resume un poco lo que nos enseña Pablo del capítulo 1 al 3. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo, hermanos? Que así aún todas las personas, aún la más noble, desde la Madre Teresa de Calcuta hasta Hitler, todos son pecadores, pasando por nosotros. No hay una persona que no sea pecadora. Todos hemos pecado en algún momento. Y eso es lo que nos va a decir Pablo ahí en el capítulo 1 al 3. Después, en el capítulo 4 al 5, nos habla de algo hermoso. Y es el plan eterno de Dios para que nos reconciliemos con Él. Nos habla acerca de la gracia. ¿Ustedes saben qué es la gracia, hermanos? Hablamos mucho de esa palabra, pero ¿qué es la gracia? Muchos dicen que es un favor no inmerecido. Pero yo digo que es un favor desmerecido, porque al contrario de no merecer, merecíamos otra cosa. Va más allá de ser un favor inmerecido, es un favor desmerecido. Es algo que no merecíamos. Y Pablo lo va a abordar en el capítulo 4 y 5. ¿Me puedes ayudar con Romanos 5 del 1 al 2, por favor, Liz? Y ahí nos va a dar un poquito el resumen, ese versículo de lo que Pablo va a hablar. Y dice así, Romanos 5, 1 y 2. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No? Entonces nos habló del pecado, luego nos dice cómo nos podemos reconciliar, y ahora al final de este capítulo 5 y del capítulo 6, Pablo nos enseña más abundantemente sobre la gracia, sobre ese favor desmerecido. Y dice Pablo, va a decir, cuando más abundó el pecado, más abundó la gracia. Es decir que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda salvar y perdonar. A veces venimos con tantas culpas que dices, no creo que esto pueda perdonarme el Señor. Pero Pablo nos está diciendo que sí, la Biblia nos está diciendo que sí. O sea que cuando hay una gran cantidad de pecado, hay también bastante gracia, ¿no? O sea, su gracia es más grande que cualquier pecado. La muerte de Cristo bien pudo servir es capaz de servir para todos los pecados que se han cometido en toda la historia, la raza humana. Pero ¿qué creen? Que unos abusados entonces dijeron, oh, la gracia es maravillosa. Pero como saben, siempre se van a los extremos, ¿no? Y algunos dijeron, bueno, pues si entonces la gracia es mayor que el pecado, y donde abunda la gracia, donde abunda el perdón, o sea, donde abunda el pecado, también abunda el perdón, pues ¿qué creen que concluyeron estas personas inteligentes? Pues pequemos, porque si entre más pecamos, pues más gracia va a haber. Pero Pablo intuye esto, intuye estos argumentos y se les adelanta y escribe lo siguiente que vamos a ver, Romanos 6, 1, 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice la Reina Valera, la versión, en ninguna manera. Dice la Nueva Traducción Viviente, por supuesto que no. La Biblia de las Américas, de ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces parece un mensaje un poquito contrastante, pero Pablo nos va a explicar entonces cómo funciona la gracia, cómo funciona el perdón de Dios para nuestras vidas. Porque es cierto que todos los que llegamos a conocer a Dios, nos deleitábamos, nos gustaba,
decía un pastor, es que el pecado no es algo que te gusta, es algo que te encanta, ¿no? Y así vivíamos, pero Pablo entonces nos va a decir, entonces nos va a explicar en qué funciona la gracia, ¿no? Y esta enseñanza, hermanos, como muchas otras sacadas de contexto de la Biblia, nos pueden hacer muy daño, son un veneno de verdad para el creyente. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado acerca de a mí hasta me da miedo cuando he visto su foto, de un monje ruso llamado Rasputín. ¿Han llegado a escuchar acerca de él? Ese era un monje ruso, era místico, era sacerdote del diablo. Él era consejero de la dinastía Romanov, que eran los zares, los reyes de Rusia, ¿no? Él era su consejero político y espiritual. Pero según la historia, pues era un desenfrenado en todo sentido. Y él, fíjense, tomando este texto de Romanos capítulo 6, porque él entendió y leyó, cuando decía que si abunda el pecado, abunda la gracia, entonces él enseñaba que las claves de la santidad o de ser santo es pecar mucho. Sostuvo que dado que los que más pecan requieren más perdón, un pecador que continúa pecando sin freno disfruta cada vez que se arrepiente más de la gracia perdonadora de Dios que un pecador que peca ahí de vez en cuando. O sea, él decía, entre más peco, pues más me perdona Dios. Entonces es bueno ser pecador. Entre más peco, pues mejor para mí. Pero esas son ideas torcidas del texto bíblico, ¿no? O ustedes han escuchado también la frase que dice, disfruta la vida, haz lo que más desees, lo que más quieres, sé feliz, solo se vive una vez, ¿no? Y eso nos lo propagan por toda la televisión, por todos los medios de información masiva. Sé feliz, disfruta la vida. Pero dice el apóstol Pablo, igual en 1 Corintios 15, que las personas que viven de esta manera son aquellas que no tienen esperanza, por el contrario. ¿Por qué? Porque dice ahí en 1 Corintios 15, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces las personas que piensan que entre más pecamos abunda la gracia, no tienen en realidad una esperanza de una vida, como nosotros la tenemos, de una vida mejor, ¿no? Y aparte, pues ¿a poco no es muy cómodo pensar así? Bueno, pues entonces yo hago lo que quiero, mi Dios me perdona. Y tristemente hemos abusado a veces de eso. Tristemente a veces se abusa de eso y dices, pues, Dios es amor, ¿no? Entonces Él me perdona. Pero se nos olvida que Dios es justo también y Dios es santo, 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 ¿no? Y además de esto, nosotros sabemos, hermanos, que como cristianos Dios nos bendice, la verdad. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Puedo ver sus rostros y puedo ver peticiones contestadas, comodidades, bendiciones que Dios les ha dado de todo tipo. Y aún así, hermanos, esta no es nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida nos espera en el cielo. Aquí no es nuestra mejor vida. Quizás las otras personas disfruten y se esfuercen por vivir lo mejor aquí porque no tienen una esperanza mejor el día de mañana. Y para la Biblia, hermanos, existen solamente dos tipos de personas. Escúchenme bien: los muertos en pecado, los que no conocen de Dios, y los muertos al pecado, los que han muerto con Cristo, los que conocen de Él y se esfuerzan y luchan por el poder del Espíritu Santo, ¿no? No existen intermedios. Soy como medio cristiano. ¿No han escuchado, no sé si esa frase del cristiano carnal? Pablo lo menciona ahí en el libro de Corintios, y fíjense que yo estuve leyendo y en realidad también nosotros lo distorsionamos, porque a veces decimos, es que un cristiano carnal pues es el que va a la iglesia y todo, pero afuera se comporta como él quiere, ¿no? No, lo que pasa es que ese es un cristiano carnal. En realidad está demostrando que quizás a lo mejor ni conozca de Dios. Esa es la realidad. Para Dios solamente existen los muertos en pecado y los muertos al pecado. El versículo 3 de Romanos capítulo 6, ¿me ayudas, Liz, por favor? Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ya les explicaron qué significa bautizar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí saben? La palabra bautizar quiere decir sumergir, introducir. Eso quiere decir la palabra bautizar, ¿no? Y dice la Escritura, nos enseña que el bautismo es casi un sinónimo de ser un creyente. O sea, en la Biblia, cuando tú encuentras que una persona se bautiza, es porque ya cree en Dios, porque ha depositado su fe en Él, ¿no? Existe una conexión inseparable entre la conversión, entre ser hijo de Dios
y el bautismo. El bautismo es la ilustración, el símbolo, el rito, la representación visible, que podemos ver de una conversión invisible, de algo que sucedió en nuestro corazón y que no podemos ver, lo representa el bautismo, ¿no? La conversión es un nuevo nacimiento planeado e impartido desde el cielo, mientras que el bautismo es organizado y ejecutado por un ministro aquí en la tierra. El versículo 3, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Ser bautizado en Cristo Jesús significa ser puesto en una relación personal con el Salvador. Cuando tú vienes y conoces de Dios, no solo cambia tu relación con Dios, ¿no? Porque muchos dicen: es que yo ya mi relación con Dios cambió. También cambia tu relación con el pecado, o debería de cambiar también tu relación con el pecado. El sumergirse en las aguas coloca a cada creyente, a cada uno de los que ha bajado a las aguas, en relación con la muerte de Cristo, y nos enseña que por esa muerte de Cristo, la culpa de nuestros pecados ha sido quitada. Gloria a Dios. No había otra forma de hacerlo más que la muerte de Cristo. El cristiano, cuando baja las aguas, cuando se sumerge, es una representación de que ha sido sepultado, como Cristo fue sepultado, en su vida vieja de pecado, y ha resucitado. Cuando sales de las aguas, es una representación de que resucitas a una vida nueva. Y ese es el siguiente paso después de que tú conoces a Dios. Mencionaba un día de conocer a Dios o tengas 20 años, ese es el siguiente paso: haber resucitado y andar en la vida nueva. Dice el versículo 4 de Romanos 6: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Al levantarte de las aguas, cuando te sacan ya del bautizo, nos ilustra el poder que Dios tuvo en su resurrección y nos capacita para luchar contra la contaminación del pecado, pero no solo para luchar, sino para vencerla. ¿Han escuchado también que la palabra de Dios dice que somos más que vencedores? ¿No? Y a veces dices: o sea, soy más que vencedor, pero ¿en qué sentido? Si estoy enfermo, no tengo dinero. ¿En eso la Biblia nos dice que vamos a ser más que vencedores? No, más que vencedores contra el pecado y la muerte, que son los principales enemigos de Dios. De nosotros mismos son nuestros principales enemigos, porque déjenme decirles que una persona pobre puede llegar al cielo, pero una persona que vive en pecado no puede llegar. Entonces nuestros peores enemigos no son las deudas, no son las enfermedades, es la muerte y el pecado. Y Cristo, por el poder de su resurrección, lo venció y nos hizo más que vencedores. Ahora, gracias a ese poder, nosotros también podemos vivir en esa vida nueva. Y nótese algo muy sutil, hermano, en ese versículo 4, pero muy importante. Dice: nosotros tengamos vida nueva. Dice así: tengamos o tenemos vida nueva. El versículo: para que nosotros tengamos vida nueva. Así no dice. Dice, ¿cómo dice? Para que nosotros andemos. ¿Qué quiere decir? Que no nos quedemos ahí quietos, sino que caminemos, marchemos y avancemos a la vida que corresponde a cada hijo de Dios, ¿no? A una vida diferente, no mejorada, no renovada, sino una vida nueva. Cuando tú vienes a Dios, a Cristo, no es que seas un mejor Heriberto, no es que ya seas uno mejor, sino que eres uno nuevo completamente, uno diferente, un mejor Max, no, un nuevo Max. Y cada uno de nosotros, cuando venimos a Dios, no somos, como dicen ahí, Dios no nos da una shineada, ¿no? Sino que nos da realmente una vida nueva, completamente. Y eso es en lo que debemos andar aquellos que creemos en Cristo. Esta palabra, ¿qué creen que dice andemos aquí en el versículo 4? Es una palabra que yo estudiaba, y pues la voy a decir no por sonar así como muy intelectual, pero nos va a dar una idea de cómo la podemos enlazar al español. La palabra que dice andemos es peripateo. Y se las quiero mencionar porque pues vamos a ver la conexión con el lenguaje español. Por ejemplo, ustedes han escuchado palabras con el prefijo peri. ¿Sí han escuchado peri? Por ejemplo, conocen el perímetro,
¿Qué es el perímetro? Una línea alrededor de una superficie. El periférico, ¿qué es el periférico? Es una vía alrededor de la ciudad, ¿no? Hay otras palabras, por ejemplo, el perihelio, que es el punto más cercano al sol. Entonces, esa palabra de peri quiere decir que cuando nosotros andamos, debemos estar alrededor o cerca de las cosas de la vida nueva. Eso es lo que quiere decir, que caminemos, que avancemos cerca de la vida, de lo que a un cristiano debe de andar. Que andemos juntos, unidos a esas cosas que corresponden a un cristiano. Esta misma palabra de peripateo se usa en Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, aquí en negativo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces la palabra de Dios nos dice que el siguiente paso para ti, que después que sales de las aguas, después de que te bautizaste o creíste en el Señor, es que caminemos alrededor de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Ya no podemos ser igual. Si no, no tiene caso. Si no, simplemente nos estamos mojando. Y eso es para los que llevan un día de bautizados o para los que llevan 15 años. Es lo mismo. Nosotros tenemos que andar, que rodear, que caminar en vida nueva. Si seguimos leyendo, hermanos, el capítulo 6, vamos a encontrar que la vida nueva, en otras palabras, significa lo que dijimos que es uno de los propósitos de la Biblia. ¿Recuerdan cuál es el propósito de la Biblia? Los dos propósitos. Exacto, salvación y santificación. Entonces, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que la palabra vida nueva, andar en vida nueva, significa la santificación. Romanos 6:19 y el 22. ¿Y qué es santificarse, hermanos? Esto es lo que un cristiano debe de hacer, es consagrarse y apartar para un uso santo. Eso es santificarse, consagrar y apartarse para un uso santo. Así que una persona que se santifica es aquella que se separa de las cosas del mundo y se aparta para el servicio de Dios. Ese es lo que sigue, hermanos. Ese es el escalón que tienes que dar: apartarse del mundo y servir a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta palabra a veces nos da un poco de temor, santificación, porque la relacionamos a los santos. Y como una tradición muy romana aquí en México, pues vemos a los santos como pues figuras así místicas, inalcanzables y todo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos santificados en el nombre del Señor. Entonces nosotros nos podemos llamar hermanos, inclusive Pablo nos llama santos, porque somos santos en el nombre del Señor. Y esta palabra de santificación es que les decía, hace dos cosas, hermanos. Cuando nosotros ya empezamos a caminar en la vida, hace dos cosas. Lo que hace es que nos limpiamos del pecado, es decir, ya no seguimos como veníamos, ¿no? Cuando ya conocemos a Cristo y vamos avanzando y vamos caminando, ya no puedes ser el mismo que hace un año. Tú debes de ir creciendo. Si hace un año pues cometías muchas atrocidades, muchos pecados, y ahora conoces a Cristo, ya no tienes que ser el mismo. El próximo 2023 tienes que seguir avanzando y ya no puedes ser el mismo que en el 2022, y en el 2022 ya no pudiste ser el mismo que en el 2021, sino que vamos creciendo. Y aparte de que la santificación nos limpia del pecado, nos adorna de pureza. No solo es dejar de hacer, sino hacer. A veces decimos, es que un cristiano no toma, es que un cristiano no fuma, es que un cristiano no dice groserías, ¿no? Pero no solo es eso. Un cristiano debe caracterizarse por lo que no hace, pero también por lo que hace.
Eso es la santificación, ¿no? Porque imagínense qué lindo es ver una persona que no roba. Pues eso es bueno, ¿no? Para la sociedad, una persona que no roba, pero es mucho mejor ver a una persona que da, ¿no? Es bueno, qué mejor testimonio es aquel que no dice malas palabras. Ese qué buen testimonio cuando platicas por largo tiempo con una persona y no usó ni ninguna grosería. Qué bueno, ¿no? O sea, digo, qué bueno. Pero es mucho mejor cuando esa persona es amable. Todavía es más allá. Qué hermosa es ver a una persona que no odia, pero es mejor ver a una persona que perdona, ¿no? Qué necesario para esta sociedad es una persona que no solo critica a los demás, sino que les tiende la mano, les ayuda. Entonces un cristiano no solo se identifica por lo que no hace, sino por lo que hace. Y ese es el proceso de la santificación. Y esta palabra resonó mucho en el texto que estaba yo estudiando, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros, no le hemos orado? Yo creo que todos. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuántos hemos hecho esa oración y hemos pedido a Dios que nos muestre su voluntad? Todos, yo creo que todos, ¿no? Muéstrame tu voluntad. Y dice la palabra de Dios, ¿me ayudas a 1 Tesalonicenses 4:3? Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Si lo tienen en sus Biblias, lo pueden buscar, hermanos. Y dice así. En esta tarde quieres conocer la voluntad de Dios, hermanos. Aquí está tan claramente y tan revelada, tan simple y complicada. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y quedamos que la santificación actúa de dos maneras: se aparta del pecado, pero se adorna de la pureza, se adorna de las virtudes de Cristo, ¿no? O sea, qué precioso cuando tú puedes identificar a un cristiano en la calle, ¿no? Cuando ves que van a comer todos los del trabajo y él cierra los ojos y se pone a orar en medio de todos ellos. Qué precioso cuando ves que están hablando y hablan horas por horas, o te llegan a decir: es que tú nada más quieres hablar de Dios. Pues ¿de qué otra cosa vale la pena hablar? Digo, sí tenemos pasatiempos y cosas que hacer también, pero es lo más lindo, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros crezcamos en la santificación, que andemos en la vida nueva, ¿no? En esta iglesia, hermanos, a mí me encantaría decir somos pocos, muchos, no lo sé en relación a lo que el Señor piensa, pero sí que cada uno de nosotros podamos ser esos cristianos que andemos en la vida nueva. Que donde tú trabajas, que en tu casa puedan decir sin ninguna duda: Él es cristiano. Y que si hay acusaciones contra ti, no haya pruebas. Tú estés limpio delante del Señor. Qué bonito es ver a un verdadero cristiano. Hace un bien a la sociedad, ¿no? A veces nos da pena decir que somos cristianos, pero ¿por qué nos da pena? Porque no nos comportamos como un cristiano, porque nos comportamos como alguien que no le conoce. Fíjense que yo les cuento un poco de mi experiencia, de un testimonio. Es que cuando yo entré a la universidad, al principio me daba un poco de pena decir que era cristiano, porque yo veía que muchos de mis compañeros eran ateos y los maestros también, ¿no? Y yo, híjole, pues mejor no digo, ¿no? Yo decía, no les digo que soy cristiano, pero tampoco les digo que no. Entonces estaba yo en esa disyuntiva. Y después yo decía, no, es que si me dicen algo yo no voy a saber, y los maestros saben más y todo. Pero traté de ponerme a estudiar, de ponerme a ver, y me di cuenta que ser cristiano no debe de avergonzarte. Por el contrario, hermanos, cuando tú firmemente desde el principio establece que eres cristiano, Dios hace que, no todos, pero muchos te respeten. Pero tú ya das un buen testimonio. Entonces ahora yo les digo a las personas, como a mí me pasó, en donde quiera que vayas, lo primero que vas a hacer, hermano, es preséntate como cristiano. ¿Sabes por qué? Eso te va a ayudar también a frenarte. Porque vas a decir, no, pues es que ya saben que soy cristiano, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Entonces,
Para mí funcionó un poco eso, y ahora meditando en este texto, digo, gracias Dios, porque la santificación es un paso que se da en todos los lugares, no solo aquí en la iglesia, sino que se da en tu casa, se da en el trabajo, se da con tu familia. La santificación, que es el siguiente paso al ser una persona nueva en Dios, tiene que notarse en todos lados, hermano. Y esa es la voluntad de nuestro Padre, que andemos en santificación. ¿Y cómo se ve una persona que está en santificación, hermano? ¿Cómo puedes tú decir, sí, ya entendí qué es la santificación, alejarme del pecado y adornarme con las preciosas virtudes del Evangelio? Eso es la santificación. Pero ahora en cosas prácticas, ¿cómo se ve un cristiano? Y les quiero leer ahí Efesios 4, 17 al 33. Lo van a encontrar un poco diferente porque yo traigo la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 4, del 17 al 33. Así es como se ve un cristiano santificado. Siguen en sus Biblias con su vista, por favor, hermanos. Y yo les voy a dar lectura en esta versión y dice así. Efesios 4, 17, 33. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cuestiones prácticas va a decir el apóstol Pablo: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esa es una vida santa. Esa es una vida santa. ¿Y cuánta falta le hace a la sociedad personas así? Ven lo que estábamos diciendo, cómo aquí el apóstol Pablo dice, no hagan esto. Por ejemplo, dice, no roben. Pero también les dicen, ahora vístanse, como les decía, de las cosas buenas. No roben, ahora que trabajen y den. No digan malas palabras, entonces que ahora hablen palabras útiles. Y eso es la santificación, hermanos, alejarnos del pecado y adornarnos de las gracias de Cristo. Tal vez pienses que vivir una vida así, puedes decir privaciones, de sacrificios, siendo realistas es muy difícil y puede ser a veces aburrida. Podrás pensar así, pero déjame decirte que no, hermano, no es así. Este tipo de vida se puede gracias al poder del Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces cada creyente puede vivir de esa manera. Ustedes han escuchado que muchas personas dicen, es que yo no quiero ser cristiano porque conozco unos cristianos que son muy malos, que se comportan, híjole,
No, y a mí me lo han dicho, dice, oye, ¿qué crees? No, es que yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ir a tu iglesia porque conozco a uno que es cristiano, pero si vieras cómo habla, cómo dice, cómo odia, cómo hace esto, cómo hace el otro. Pero les voy a decir también la verdad, o sea, eso es una excusa, porque yo le podría decir, sí, pero yo te muestro a algunos cristianos que viven una vida ejemplar y no por eso tú vas a decir voy a ser como ellos. No, al final de cuentas es una excusa, pero ¿cuánto hace falta una sociedad, gente que se comporte así? Imagínense que aquí en Nesa todos se comportaran así. No, sería un cambio increíble, pero eso es lo que produce la vida de Dios en nosotros. Esta vida, les digo, no es imposible de vivir, es posible gracias al poder del Espíritu Santo y tampoco es aburrida. Es una vida que vale la pena vivir. Es una vida que trae alegría a nuestro corazón. A veces pensamos que si guardamos las reglas, los mandamientos que Dios nos da, nos vamos a hacer amargados o tristes, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que si nosotros permanecemos rectos a lo que Él nos ha mandado, nuestra vida va a traer alegría. Dice el Salmo 19:8. ¿Me ayudas, Liz, por favor? Salmo 19:8. Dice así: los mandamientos del Señor son rectos. Qué aburrido y qué difícil, qué tristeza y amargura vivir así. No, que alegran el corazón. Vivir en la vida de Dios alegra tu corazón, hermano. A veces pensamos que una vida sin desenfreno, sin santificación, nos va a traer muchas alegrías, pero ustedes piensen en un ladrón que tiene mucho dinero. ¿Cómo vive su vida? ¿Con alegría? ¿Sin miedo? ¿Sin temor? No, pero piensa en una persona que con el sacrificio, con el sudor de su frente se gana el pan. ¿Cómo comerá de satisfecho en su hogar? Por eso dice la Biblia que si nosotros guardamos sus mandamientos, en lugar de ser amargos o de estar preocupados, tendremos un corazón alegre. Y esta es una promesa del Señor. Nuestra alegría en el corazón depende de seguir y guardar los mandamientos del Señor. Aparte de eso, de que Él trae alegría, las bendiciones que una vida de santidad y de santificación acarrean para nosotros son incontables bendiciones e incomparables. Una persona que vive y anda y camina en una vida nueva, vive una vida llena de luz que le guía por el camino. Juan 8:12. El camino de este hombre está lleno de la presencia de Dios, de su plenitud y de gozo y de delicias para siempre. Salmo 16:11. El bien y la misericordia son ángeles guardianes que cuidan a cada uno de estas personas. Salmo 23:6. La fortaleza y la valentía les acompaña en medio de la debilidad. Salmo 27:1. Con la mañana se levanta el sol y así se despierta la alegría de estas personas. Salmo 35. En tiempo de escasez de estas personas, de su interior fluye un manantial que refresca toda su alma. Salmo 36:9. Cuando los terrores de este mundo son desatados, las enfermedades, las pestes, una persona que vive en santificación puede dormir confiadamente. Salmo 4:8. El ladrón no viene para hurtar, más que para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que Dios les bendiga, hermanos.